gráficamente, esto lo pueden hacer en hoja aparte, obviamente. Yo ahora lo hago encima del gráfico, pero para que ustedes tengan en cuenta, es lo primero que tenemos que hacer. Y fíjense que esta caja está suspendida por 2 tensiones, 2 cuerdas, cables. En la mayoría de los ejercicios que les van a dar a ustedes hay que despreciar el material del que esté hecho la cuerda. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser así. Muchas veces, en un futuro, si es que tengan que resolver otro tipo de problemas, sí van a tener que tener en cuenta, y mucho, el material del que esté hecho la cuerda, el cable, la viga, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque en función de eso también va a ser la resistencia de soportar de peso, y esto es importante para cuando son cosas que tienen que levantar enormes cantidades de peso, y los que estén por ahí, personas o personal que tenga que estar controlando eso para que no se corte y ocurra un accidente, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos sí hay que tener presente el material a la hora de predecir cuál sería la tensión límite que pueden soportar esos materiales, ¿no? Antes de que se corte. Pero acá en este tipo de ejercicios no. Siempre les van a poner a ustedes que hay que despreciar el material, ¿sí? Que en este caso no interesa. Primero que nada, diagramar los ejes cartesianos, y ahí vamos a dibujar los vectores que van a representar todas las fuerzas que están afectando a la caja. ¿Qué son? Primero que nada, las 2 tensiones de las cuerdas laterales, que ustedes le pueden poner el nombre que quieran, y si no, lo dibujan con los nombres que ya vienen en el gráfico, ¿sí? Este sería tensión B, y la otra, tensión A, o cuerda A, cuerda B. El tercer vector, y es el más importante también, es el peso del bloque, de la caja, o de lo que sea que esté suspendido en ese momento. De cualquier cosa, sí, porque en otras unidades futuras, cuando veamos incluso movimiento circular, ¿sí? Van a tener que tener en cuenta también estas tensiones, ¿sí? Entonces puede ser cualquier cosa que esté colgando, ¿sí? Esos son los 3 primeros vectores. Hay un tercer vector que es también importante, es la fuerza normal, que acá no lo vamos a dibujar, ni en ningún tipo de ejercicio donde ustedes tengan un sistema que esté suspendido en el aire, entre comillas, en el aire. La palabra o la frase correcta sería que esté suspendido. ¿Por qué? Porque la fuerza normal es un vector o una fuerza que va a depender, ¿sí? En este caso, de un plano, sí o sí, porque es el plano que nos devuelve a nosotros, a la caja, al sistema, ¿sí? Les está devolviendo el mismo valor en Newton del peso que ejerce, en este caso, sí, ustedes que están sentados en el escritorio o en cualquier parte, en ese preciso momento, el plano les está devolviendo a ustedes, ¿sí? El mismo valor en Newton que ustedes ejercen con su peso sobre el plano. Sobre el plano más el peso de la silla, si es que están sentados, etcétera, etcétera, ¿sí? Les devuelve a ustedes el mismo plano. Acá no, porque estamos hablando de algo que está suspendido. Entonces el vector fuerza normal no lo dibujen en cajas que estén colgadas, o ejercicios que hablen de poleas, o incluso también de cajas que pueden estar suspendidas por algún resorte. Si está suspendido o no tiene contacto sobre un plano, no dibujen la fuerza normal, ¿sí? Entonces, estos 3 quedamos de acuerdo que son los principales, los vectores los primeros que tenemos que dibujar, y podemos analizar o ver si hay algo más que nos olvidemos, un vistazo general, y también tener en cuenta la incógnita o qué es lo que nos pide el enunciado, primero que nada. Porque tampoco es dibujar por dibujar y ¿sí? Adornar todo el eje cartesiano con colores, y no es necesario a veces.
dibujar todo, ¿sí? Solo lo que vamos a necesitar, ¿sí? En este caso nos pedía averiguar las tensiones de ambas cuerdas, así que con esto es suficiente, ¿sí? Nos pueden dar de dato la masa, obviamente, del cuerpo que está colgando, o al revés, puede ser que a través de el valor de las tensiones de las cuerdas, o de una de las cuerdas, averigüemos el peso de la caja, del cuerpo. Pueden ser varias incógnitas, ¿sí? Ustedes fíjense que son 3 datos, y esos 3 datos pueden así, a su vez, generar 3 incógnitas, ¿sí? Eso siempre. Una vez que dibujamos, ahora sería desarrollar, y a partir de la ley de Newton, sería ir aplicando el diagrama del cuerpo libre para cada una de esas fuerzas. Antes que me olvide, otra cosa es ver, fíjense en que acá es muy importante el dato de los ángulos que les dan a ustedes. ¿Por qué? Porque con eso también vamos a trabajar después en el desarrollo del ejercicio, en descomponer esos vectores, ¿sí? Voy a volver a dibujar acá el eje de las X. Y acá estas aperturas que están en negro, esos ángulos son los que yo tengo que averiguar. Y ustedes a simple vista pueden decir, bueno, pero si está arriba el valor, el abajo vale igual. A veces sí, a veces no. A veces da la casualidad que valen lo mismo. Y no es tanta casualidad, en realidad, porque con matemática, de las comparaciones que hacíamos entre triángulos, rectángulos, ¿sí? Había distintos tipos de triángulos, y sus ángulos externos, internos. Bueno, fíjense en que acá también esto está formando imaginariamente 2 triángulos rectángulos superpuestos, ¿sí? Como si fuera un rectángulo partido a la mitad. El ángulo que les dan de dato a ustedes es el que vale 60 grados. Hay que averiguar antes si el de abajo, el que necesitamos, vale lo mismo o no. Bueno, acá en esta situación sí, vale lo mismo, porque son figuras en espejo, valen lo mismo, ¿sí? Y su ángulo interno se corresponde con el de arriba también, ¿sí? ¿Ok? ¿Recuerdan este tema de matemática que hablaba de ángulos complementarios? Bueno, Disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que llevar las tensiones al eje de las X y no al eje de las Y? Sí. Por eso ahí vamos a usar justamente ese valor de ángulo para, ¿sí?, las componentes que están sobre el eje de las X en este caso, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer igualmente, ahora lo vamos a ver, lo pueden desarrollar de las 2 maneras, ya sea usando el ángulo que está sobre el eje de las X, como el ángulo, ahí lo voy a poner con otro color, ahí. Este es un ángulo de 90 grados. Los ejes cartesianos forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ustedes tienen igualmente el valor de dato que les dan a ustedes es este, ¿sí? Ustedes tienen que averiguar cuál de estas 2 mitades vale 60, ya sea que quieran trabajar usando el valor del ángulo que está sobre el eje horizontal como el del vertical. De todas maneras, cualquiera de los 2 que ustedes necesiten, tienen que comprobarlo, y asegurarse que vale eso, ¿sí? Por eso les digo que con este tema, ¿sí?, de ángulos complementarios de esa unidad de matemática de la secundaria, donde hablaba de los ángulos opuestos, ángulos que están uno al lado del otro, bueno, cuál de ellos valía lo mismo y cuál no. Por propiedad, podemos decir y afirmar que
este ángulo que tengo acá abajo vale 60 igual que el de arriba. Como es un ángulo recto en total, puedo decir también que este que está sobre el eje vertical vale 30, ¿sí? Porque 90 menos 60, puedo despejar el valor de la otra mitad. O sea que este chiquitín de acá vale 30, ¿sí? Ahora haríamos el mismo proceso para averiguar esta otra mitad de triángulo. Ustedes tienen el valor de este, pero esa apertura que incluso es mucho más chica, no vale 60, ¿sí? Entonces eso lo tienen que despejar también. ¿Sí? Tienen que despejar justo ese valor. Lo bueno es que imaginariamente esto ya tienen ahí la forma de un triángulo rectángulo, y ya al hacer esto, sabiendo que esta esquina vale 90, 90 menos el dato del problema menos 60, pueden saber que este de acá vale 30 grados. Y lo despejan ahí nomás, ¿sí? Pero de todas maneras, ustedes tienen que imaginarse un triángulo en ambas situaciones, porque las tensiones de las cuerdas justamente a propósito están formando, algunas figuras geométricas están formando, siempre, ¿sí? Porque si no, no existiría esa tensión tampoco, ¿sí? Entonces, fíjense y ténganlo en cuenta para que hay varios ejercicios de cuerda. Igualmente, si para luego de terminar esta unidad les puedo buscar otro para que comparen, ¿sí? En el caso de que tengan otros datos de ángulos también y los tengan que despejar también con el mismo sistema que les puse recién. Porque a ustedes les van a dar, le pueden llegar a dar de dato unos ángulos, pero no significa que esos mismos datos sean con los que ustedes tengan que trabajar, ¿sí? Ustedes tienen que asegurar que eso de verdad se corresponde con el nacimiento, digamos. Ustedes apoyan los ejes cartesianos justo en el núcleo de tensión que hay, que es justo ahí en el nudo donde se unen las dos cuerdas, ¿sí? Ahí está el núcleo, ahí apoyan el origen de los ejes cartesianos y a partir de ahí dibujan, ¿sí?, los vectores que van a representar las tensiones de las cuerdas de ambos lados. Esos ángulos que forman con los ejes cartesianos, ¿sí?, eso es lo que van a usar ustedes para después despejar las componentes, ¿sí? Bien, acá, fíjense, les voy a dibujar por un lado teníamos la tensión en B y su ángulo de 60 grados. A eso le tenemos que dibujar sus componentes. Esta va a ser TB en X, su componente en X, su reflejo en el eje de las X, y también va a tener su otra componente TBY, ¿sí? Esas dos componentes las tienen que dibujar también, ¿sí? Justo acá, ¿sí?, tengo poquito espacio en el otro lugar. Esas dos componentes las tienen que dibujar. Por eso yo les decía, si ustedes van a trabajar con el ángulo de 60 grados, a la hora de descomponer este vector, les va a quedar de la siguiente manera. Para la componente horizontal multiplicado por el coseno de 60. Y TBY por el seno de 60. ¿Sí? Pero si ustedes trabajan o eligen ya por costumbre, porque algunas personas ya se acostumbran a trabajar con la otra mitad de ángulo, y está perfecto porque van a llegar al mismo resultado, eso no cambia en nada, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar con el ángulo de 30, bueno, les va a quedar entonces, a ver, déjenme borrar acá para hacer lugar, les va a quedar al revés.
¿sí? Solo lo que hacemos es invertir las funciones trigonométricas seno-coseno y usamos el valor del ángulo de la otra mitad. De las dos maneras, ¿sí? Esta o esta. Disculpe, ¿puedes volver a repetir lo último, por favor? Sí. Les decía que ustedes acá estamos descomponiendo, mejor dicho, el vector que corresponde a la tensión de la cuerda B, lo que está en rojo. Ese vector es el vector principal. Todo vector principal tiene su reflejo, ¿sí?, en los ejes cartesianos, en ambos ejes cartesianos. Sí o sí, aunque nosotros no lo dibujemos, aunque en los ejercicios literalmente no esté dibujado o no lo tengamos en cuenta, pero están presentes. ¿Por qué? Porque cada vector es el resultado de la suma de otros dos vectores, ¿sí?, de igual magnitud, que están apoyados en los ejes cartesianos, y la suma es la resultante, justamente ese vector que está en rojo. Si no, no existiría, digamos, ¿sí?, entre comillas, ¿sí? Ese vector, esa existencia es gracias a sus componentes en cada eje cartesiano. La suma, si ustedes se fijan acá, da más o menos un rectángulo, y ustedes saben que está también cuando hacían operaciones con vectores, no sé si alcanzaron a ver algo de eso en la secundaria, cuando sumábamos y restábamos vectores, estaba la regla del paralelogramo. Bueno, esa regla del paralelogramo viene de acá. Dos vectores que forman un paralelogramo, entre comillas, un rectángulo, la suma de esos dos vectores que son perpendiculares, la resultante va a ser la diagonal. Y esa diagonal es la que yo dibujé ahí en rojo, que ustedes ven ahí, y que nosotros hacemos que representa la tensión de la cuerda B. Esa diagonal, ese vector, tensión, forma también un ángulo con ambos ejes, el vertical y el horizontal. Yo les decía que por costumbre, por convención, la mayoría descompone las fuerzas con el ángulo que está horizontal. O sea, yo elijo el de 60 y me quedo con lo que sería esta descomposición. A la mayoría les explico esa, porque por convención la mayoría usa esa. Pero también está la otra, ¿sí?, que ustedes pueden trabajar con el ángulo de la otra mitad, el de 30, ¿sí? Entonces, pero si llegan a trabajar con el de 30, ¿sí?, ya sea para esta unidad de estática, de dinámica, de movimiento circular, cualquiera, ¿sí?, cualquiera que esté usando vectores y que formen ángulos. Entonces, esas componentes para la otra mitad se descompone como les puse acá abajo, ¿sí? Invertimos la función trigonométrica, el seno queda arriba, el coseno queda abajo, y en vez de 60 grados usamos 30 grados. Pero ya sea que ustedes usen el primer método o el segundo, van a llegar al mismo resultado. No le va a cambiar en nada. Es un tema, digamos, de convención, ¿sí? Como, digamos, yo me acostumbré a usar el de arriba y bueno, o el de abajo, no importa, ¿sí? Eso es más que nada la diferencia. De todas maneras, ustedes pueden practicar cualquiera de los dos y corroborar que van a llegar al mismo resultado, ¿sí? No hay mucha diferencia. Mucha diferencia en el sentido de que ustedes saben que los newton, cuando calculamos los newton, a veces arrastramos decimales. ¿Por qué? Porque cuando calculamos el seno o calculamos el coseno, vieron que los decimales les da a la calculadora como 500 decimales. Y ustedes siempre elegimos los 3 primeros, los 4, como para redondear. Bueno, cuando hagan seno de 30 o coseno de 30, bueno, puede que arrastren un decimal más, bueno. Pero nada, o sea, no es, digamos, algo significativo. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Entonces, aclarado este tema, tienen dos maneras distintas de descomponer un vector. ¿Sí?
cualquier vector, no importa que esté en este cuadrante, puede estar apuntando al oeste, que es lo que va a pasar con la cuerda A, ¿sí? Con la que está a la izquierda, entonces el vector A o tensión A nos va a quedar mirando para el oeste, y también lo vamos a descomponer, ¿sí? En sus equivalentes, ¿sí? Sus componentes, X e Y, y esas son las que vamos a usar, ¿sí? Para la hora de hacer la sumatoria de fuerzas, o sea, aplicar la ley de Newton, ¿sí? Es decir, que en total yo voy a tener los tres vectores principales que dibujamos al principio, más las dos componentes de la tensión B, más las dos componentes de la tensión A, voy a agregar 4 vectores más para dibujar, y que van a tener que estar en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, en total voy a tener 7 vectores en mi diagrama de cuerpo libre. 7. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya tengo todo dibujadito, todo prolijo, planteo ahora la ley de Newton para empezar a agregar todos los vectores que fui dibujando. Yo me voy a manejar con esto. Me voy a manejar con el primer método, ¿sí? Pero ya les digo que ustedes pueden usar el segundo y van a llegar a lo mismo. Bien. La sumatoria de fuerzas nos dice, ya sea en el eje de las X y en el eje de las Y, vamos a igualarlas todas a 0. Todo, ¿sí? O sea, los 7 vectores, ¿sí? Para que esa caja esté en reposo, todo tiene que estar igualado a 0. O sea, todos esos 7 vectores están en equilibrio. Sí o sí. Esa es la condición. Eso es lo que me dice a mí la ley de Newton. Bien, entonces, teniendo en mente esto, vamos a proceder a realizar el despeje. Vamos a ir primero con la sumatoria de fuerzas de todos los vectores que están en el eje de las X. Y luego planteamos todos los que están en forma vertical, todos los que dibujamos en forma vertical. Antes que nada, recordar que todo vector que esté dibujado hacia la derecha va a tener signo positivo, por convención, ¿sí? Y todo vector que esté dibujado hacia la izquierda, siempre en un plano horizontal, va a tener signo negativo. Lo mismo para los que están en forma vertical. Lo que está apuntando al norte, signo positivo, y lo que está apuntando hacia el sur, signo negativo. ¿Sí? Esa es una convención, eso es lo principal, ¿sí? Así que eso anótenlo porque lo van a seguir viendo en todas las unidades que siguen, ¿sí? Así que eso tenganlo bien clarito. Y ahora vamos a empezar a despejar. La sumatoria de fuerza sobre el eje de las X, vamos a tener, primero, la componente, el único vector, es la componente de la tensión en B en X por el coseno de 60, ¿sí? Y la única que está apuntando, el único vector que me quedó apuntando para la derecha. Y acá le resto ahora el vector que está hacia la izquierda. El vector o todos los vectores que estén apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Primero ponemos todos los positivos y luego todos los negativos, ¿sí? Para que quede una resta más o menos equiparada, así no se nos hace un carnaval ahí de primero positivo, después negativo, y bueno, y meto alguno ahí que me olvide en el camino, lo enchufo por ahí, no. Para ser prolijos, primero nos aseguramos bien de contar todos los vectores positivos, si son todos los primeros que vamos a anotar, y a lo último todos los negativos, ¿sí? Ahí me queda entonces la componente en X de la tensión en B, y al otro lado nos queda la tensión en A, también en X, por su coseno de
de 30. Como no hay más vectores, son esos dos nada más, todo esto nos queda igualado a 0. ¿Sí? Yo lo que puedo hacer acá es adelantar y calcular el coseno de 60, el coseno de 30, como para adelantar, pero todavía no tiene caso, digamos, ¿sí? Esa primera ecuación la dejo acá en suspenso, ¿sí? Momentáneamente, porque sigo teniendo las dos incógnitas ahí y no puedo hacer matemáticamente más nada, momentáneamente, y paso ahora a hacer la sumatoria de fuerzas para los vectores que están en forma vertical.